Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está conmoviendo a todos. Ande Ercel no pudo contener las lágrimas al escuchar las anécdotas de la infancia de Kerem Bürsin. ¿Qué fue lo que la hizo llorar tanto? Quédense hasta el final para descubrirlo. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde varias celebridades se reunieron para apoyar una campaña solidaria enfocada en la educación infantil. Entre los invitados destacaban, por supuesto, Hande Ercel y Kerem Bürsin, quienes después de mucho tiempo sin coincidir en público, compartieron un momento inesperadamente emotivo. Durante una charla informal con los asistentes, Kerem comenzó a relatar algunas experiencias de su niñez, anécdotas que hasta ese momento nunca había compartido públicamente. Su voz se volvió más suave y su mirada se perdió por un momento mientras recordaba. Cuando era niño, mi familia se mudaba constantemente por el trabajo de mi padre. No siempre teníamos mucho, pero mi madre se esforzaba porque yo me sintiera seguro y querido, dijo Kerem, con una sonrisa nostálgica. Mientras hablaba, describió una Navidad en la que, sin tener dinero para regalos, su madre le escribió una carta asegurándole que algún día todos sus sueños se harían realidad. Esa carta todavía la guardo, confesó. Fue en ese instante cuando los ojos de Hande comenzaron a llenarse de lágrimas. Los presentes notaron cómo ella trataba de disimular, pero no pudo evitarlo. Se acercó un poco más y, con voz quebrada, comentó, esas palabras me recuerdan a mi propia familia, el amor verdadero se siente así, sin necesidad de lujos. Kerem la miró, sorprendido por su reacción, y ambos compartieron un silencio que decía más que cualquier palabra. La situación conmovió tanto a los asistentes que muchos grabaron discretamente el momento. En los videos que circulan en redes sociales, se ve a Hande secándose las lágrimas mientras Kerem coloca una mano sobre su hombro como gesto de apoyo. No llores, eran tiempos duros, pero también felices, le susurró él con una ternura que generó rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Las redes explotaron en minutos. Comentarios como, esto parece una escena de película, o Kerem siempre tan auténtico inundaron las publicaciones. Algunos fans incluso comenzaron a especular si este momento podría significar una nueva etapa en su relación, más allá de la amistad. Sin embargo, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones adicionales a la prensa al respecto. Más tarde, en su cuenta de Instagram, Hande publicó una foto de una puesta de sol con el mensaje, algunas historias llegan al corazón sin pedir permiso. Esto encendió aún más las sospechas de sus seguidores. Por su parte, Kerem compartió una imagen antigua suya de niño con un breve texto, siempre agradecido por lo que me enseñó el pasado. Lo cierto es que este momento demostró una vez más que detrás de las figuras públicas hay personas con historias profundas, marcadas por experiencias que, aunque dolorosas, moldean su carácter y su forma de ver la vida. Para Hande, escuchar a Kerem abrirse de esa manera fue un recordatorio de que la sensibilidad y la empatía siguen siendo las mejores formas de conexión humana. Incluso en un mundo donde las apariencias a veces pesan más que la realidad. La noche continuó entre risas, conversaciones y música suave de fondo, pero el momento que habían compartido Hande y Kerem permanecía suspendido en el aire como una melodía que se repite en la mente. Varios asistentes comentaron en voz baja que no recordaban haber visto antes a Hande tan vulnerable en público. Ella, habitualmente tan segura y luminosa, parecía haber dejado entrever una faceta más íntima, más humana. Algunos de sus amigos cercanos, que también estaban presentes, se acercaron para preguntarle si estaba bien. Ella sonrió, restándole importancia, y dijo, a veces las historias nos tocan más de lo que imaginamos. Creo que todos tenemos recuerdos que guardamos como pequeños tesoros, incluso si nos hacen llorar. Mientras tanto, Kerem fue abordado por un periodista que intentaba sonsacarle más detalles de sus recuerdos. Con su característico sentido del humor, él respondió, no hay nada misterioso, solo que las historias de la infancia, cuando se comparten con personas que te importan, pueden emocionar más de la cuenta. Supongo que todos tenemos esas memorias que nos forman y nos acompañan siempre. Horas después, al finalizar el evento, un pequeño grupo de invitados se reunió en una terraza iluminada por faroles, con vistas al Bósforo. La brisa fresca de Estambul traía consigo el aroma del mar y el murmullo lejano de las olas. Fue allí donde Kerem y Hande coincidieron nuevamente, lejos de la multitud y los teléfonos grabando.
Se sentaron en silencio durante unos minutos, mirando las luces de los barcos que se deslizaban lentamente por el agua. Finalmente, Ande rompió el silencio. A veces pienso que la vida se compone de instantes como este, y que lo demás es solo el camino para llegar hasta ellos. Kerem la miró de reojo, sonriendo con suavidad. Supongo que tienes razón. Hizo una pausa y agregó. Me alegra que estuvieras ahí para escuchar mi historia. No es algo que suelo compartir. Ella inclinó la cabeza, como queriendo guardar esa confesión en algún lugar seguro de su memoria. Y me alegra que la hayas contado. Hay cosas que, aunque duelan, nos hacen sentir vivos. En ese momento, un fotógrafo que pasaba por la terraza los reconoció y, sin que ellos lo notaran, capturó una imagen, Ande con el cabello revuelto por el viento, sonriendo apenas, y Kerem mirándola con un gesto sereno. La foto, publicada al día siguiente en una cuenta de fans, se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales se llenaron de comentarios analizando cada detalle, se dieron cuenta de cómo la mira, esto es amor, no me digan que no, Ande no sonreía así desde hace mucho. Los medios, por supuesto, aprovecharon la ocasión para titular con frases llamativas, reencuentro cargado de emociones entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, nueva oportunidad para el amor. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, después de que las cámaras se apagaran y los focos dejaran de seguirlos, Ande y Kerem dieron un paseo por la ciudad. No había guardaespaldas ni asistentes, solo ellos dos caminando entre calles estrechas, riendo por pequeñas anécdotas y deteniéndose en una cafetería que, según Kerem, hacía el mejor té de manzana de Estambul. Allí, entre tazas humeantes y luces cálidas, hablaron de sus proyectos, de los viajes que querían hacer y de cómo la fama, a veces, les había robado momentos simples como ese. Ande confesó que extrañaba poder caminar sin preocuparse por las miradas o las fotos, y Kerem, con un gesto protector, le dijo, esta noche, olvidemos todo eso. Solo estamos tú y yo. Esa frase, sencilla pero cargada de intención, quedó grabada en la memoria de Ande. Tal vez porque, en un mundo donde todo parece temporal, alguien que te invita a detener el tiempo es alguien que vale la pena conservar. Cuando se despidieron, ya entrada la madrugada, no hubo promesas ni grandes declaraciones. Solo un abrazo prolongado y un cuídate que sonó más a nos volveremos a ver pronto. En los días siguientes, ninguno de los dos habló públicamente sobre lo ocurrido, pero las coincidencias comenzaron a multiplicarse, publicaciones con mensajes similares, fotos en lugares que parecían ser los mismos. Y likes estratégicos que los fans analizaban con lupa. La expectación creció tanto que algunos programas de entretenimiento dedicaron segmentos enteros a las pistas que podían indicar un acercamiento sentimental. Más allá de los rumores, lo cierto es que aquel encuentro en Estambul dejó una huella que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar fácilmente. Y aunque para el público esta historia sea un misterio que alimenta titulares, para Ande y Kerem quizás sea simplemente el recuerdo de una noche donde las máscaras cayeron y solo quedaron dos personas compartiendo su verdad. Porque, al final, la verdadera magia no siempre está en los grandes gestos, sino en esos instantes que, sin planearse, logran quedarse en el corazón para siempre. Y, como escribió Ande días después en otra de sus publicaciones. Hay momentos que parecen pequeños, pero cuando los recuerdas, te das cuenta de que eran enormes. Y así, queridos seguidores, llegamos al final de esta historia que ha tocado los corazones de muchos. Si les gustó este relato, no olviden suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios qué opinan de este emotivo encuentro. ¿Creen que entre Ande y Kerem pueda haber algo más que amistad después de esto? Los leo en los comentarios.